Bienvenidos. Este es el primer capítulo del podcast Co-Crea. Me llamo Andrea Tarifa y a partir de hoy voy a estar rodeada junto a Ricardo de cámaras y micrófonos para hablarles un poco de nuestros intereses, de nuestro estilo de vida, de nuestra profesión. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Son 3 meses que estás en Bolivia, ¿verdad? Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué bien. No, en realidad yo estoy en Bolivia desde mucho más tiempo, porque también hay las vidas pasadas, ¿no? No, hablamos de este último viaje. De esta última encarnación. Bueno, sí, entonces 3 meses que vivimos aquí estables y bueno, estoy muy feliz porque me encanta Cochabamba. Bienvenido a la yacta. Gracias. Una cosa muy interesante que pasa cuando la gente te encuentra y te presento a mis amigos, porque yo soy boliviana, a la familia, te preguntan, Ricardo, ¿de qué te ocupas? ¿Qué haces en esta vida? Ya, antes de eso me llenan el vaso, pero... Claro, al estilo cochabambino, sí, seguro. Exacto. Sí, después me preguntan qué hago. Bueno, yo les digo que no hago nada, en el sentido que no trabajo, no me gusta trabajar, entonces no, claramente es una broma porque en realidad me ocupo de crecimiento personal, pero hago lo que me gusta, hago lo que amo, entonces hay ese dicho que dice, haz lo que te gusta en la vida y nunca vas a trabajar, y para mí es exactamente así. Ay, qué lindo. Pero hay unas palabritas que acabas de decir que serán muy nuevas para la gente. Y obviamente como cuando responde mi familia, mis amigos, te dicen, ok, crecimiento personal. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el crecimiento personal? Sabes, Andrea, en realidad no sé si es tan nuevo porque el otro día estábamos escuchando en la radio, ¿no? Justo así, random, había un DJ que estaba hablando de inteligencia emocional y me quedé un poco opa y dije, wow, ahora hasta en la radio hablan de esos temas, pero claro que normalmente la gente habla así de manera muy superficial y no conoce de verdad lo que está detrás de eso. Eso es verdad. Bueno, tú quieres saber entonces qué es el crecimiento personal y no te puedo dar una respuesta así precisa, así con una definición que uno diga, wow, eso es lo que está en el diccionario, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que se habla de todas esas experiencias que uno puede hacer consigo mismo, sobre todo experiencia de cambio, experiencia de transformación. Seguro muchas personas dicen, yo soy así y no voy a cambiar, no quiero cambiar y nada me va a poner en una situación diferente, me va a hacer salir de mi zona de confort. En realidad lo que yo he experimentado es que la vida te empuja, la vida te pone en esas situaciones donde estás obligado a cambiar. Entonces el crecimiento personal es como, digamos, en ese rubro trabajan unos profesionales que te ayudan a enfrentar esos cambios y esas transformaciones. Qué interesante. Sí, digamos que el crecimiento personal se vuelve una profesión y un estilo de vida, ¿no? Porque haces crecimiento personal todo el tiempo, a todas horas y con todas las personas. Exacto, sí, Andrea, yo te puedo hablar de mi experiencia laboral cuando trabajaba como vendedor y ahí uno piensa, la venta no tiene nada que ver con el crecimiento personal. En realidad para mí ha sido una situación donde he tenido la oportunidad de crecer mucho. He trabajado de coach, entonces ayudaba a la gente, a los vendedores a vender más, a sobre todo enfrentar sus miedos. Porque las personas que tienen, todos tenemos miedos, las personas que tienen miedos normalmente no quieren darse cuenta de lo que están viviendo, de su experiencia con esa emoción muy básica. Lo que estaba pasando era que, por ejemplo, había unos vendedores que tenían resultados muy bajos, ¿no ve? Porque había que cerrar unos contratos. Normalmente, así, empieza el día, uno no cierra contratos, pasa a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde y normalmente se queda ahí. O sea que la mente funciona de manera de decirnos, bueno, ese día no es para vos, ese día va a ser un desastre y todo va a ir mal. Lo que es la tarea de un
profesional de crecimiento personal, en ese caso yo hacía el coach, como les decía, es interrumpir ese patrón que se está desarrollando en ese día con algunas preguntas que hacía a ese trabajador. Entonces le decía, ¿cómo estás comunicando a la gente? ¿Qué estás específicamente haciendo? ¿Cómo te sientes? Porque eso es la cosa más importante, ¿cómo te sientes? Y claro, uno se siente encabronado, triste, todas esas emociones negativas. Entonces les hacía un poco cambiar de humor a través de algunas técnicas que hacen parte de ese crecimiento personal. Y luego pasaban a un otro estado de emotivo que les permitía de mejorar su performance. Mira, Andrea, he visto personas que faltaba una hora de trabajo después de esa mini sesión de coaching que hacía conmigo, pasaban de 0 contrato cerrado a 5. O sea que no habían hecho nada todo el día y después, bueno, pasaba ese milagro. Y solo porque habían cambiado su estado de ánimo. Y entonces, de verdad, es muy interesante lo que pasa cuando empezamos a entender que se puede cambiar. En la vida tal vez puede parecer un poco grande como cosa, pero en un día que te puede parecer malo, tú puedes cambiar ese día. Tú puedes hacerlo girar como quieras. Claro. Sería bueno también recalcar a la gente que nos está mirando, que nos va a ver en este pequeño podcast, que existe también una imagen de la gente hacia lo que es el crecimiento personal, como poniéndole etiquetas, ¿no? Y mandándote sobre el mundo de la doctrina, de la filosofía, y si no haces eso entras en el mundo psicológico y te vas al otro extremo, o te vas al mundo New Age y te vuelves super hippie, ¿no? Sí. Entonces hay unas deformaciones muy grandes y tendencias de lo que puede ser el crecimiento personal en sí. Uh-huh. Y cuando hablamos también de coaching, la gente piensa que el coaching es solo para los que quieren vender, como tú has empezado a hablar de eso, ¿no? Entonces dice, a mí no me sirve un coach, a mí no me sirve el coaching porque yo no tengo nada que ver con la empresa. Y eso es porque también la sociedad nos está imponiendo muchas propagandas, muchas etiquetas, que piensan que solo las personas que tienen que hacer negocios o vender necesitan de un coach. Claro, sí. No, es así, Andrea, el tema son las etiquetas, la mala experiencia también que la gente tiene por ahí, ¿no? Y no sé si tú alguna vez has tenido una mala experiencia de ese tipo. Claro, muchísimas, porque al final nosotros estamos trabajando casi 10 años en este mundo y nos han dado un montón de etiquetas. Entonces sí, sabemos que encuentras una persona en la calle, te dicen, hago crecimiento personal, me ocupo de crecimiento personal, y piensan que tú vas a actuar con ellos haciéndoles un ritual o trabajando de manera energética, lo que no es eso, ¿no? Porque es mucho más amplio que eso. O piensan que les vas a analizar toda la infancia para ponerles etiquetas, pero tampoco es así, ¿no? O que los vas a hipnotizar directamente para que puedan conseguir algunos resultados, pero no es así. Estamos hablando de procesos y de acompañamiento. Sí, eso, hipnotizar solo con la persona que nos queda un poco antipática, digamos. Ahí decimos, no hay esperanza de cambio, te vamos directamente a hipnotizar. Claro. Yo me veo mucho en este tema de las etiquetas y de los prejuicios que pueden haber con el crecimiento personal, porque antes de conocerte yo no sabía nada de este mundo. Yo era totalmente en mi mundo, he estudiado arquitectura, vivía en la arquitectura y creía que mi vida era eso, solamente hacer construcciones y vivir del diseño. Pero cuando te conocí, nos enamoramos y nos fuimos a Suiza. Y cuando estuve en Suiza, tuve muchísimo tiempo para explorar muchas cosas de la soledad y ver un poquito más adentro de mí, ¿no? Mi curiosidad innata, digamos que mi personalidad es súper novedad. Quiero siempre
input, quiero siempre colores, me hacían escapar de lo que yo tenía dentro de mis emociones, de ampliar mi visión de la vida y del mundo. Pero en Suiza, pasando por un momento difícil, acomodándome a lo que era ya un nuevo idioma, nuevas reglas, estaba sola, mi familia estaba aquí, mis amigos estaban aquí, mi trabajo estaba aquí, ya no tenía todas esas cosas que me definían antes, ¿no? Ya era totalmente todo nuevo y tenía que aprender otra vez desde cero. Entonces sí, pasé un momento muy difícil. Y a través de ese momento muy difícil empecé a abrirme a todas las disciplinas del crecimiento personal. Tanto fue que de la arquitectura empecé a conocer más del Feng Shui, como dicen otras personas, y cambiar mi perspectiva de la casa, de solamente una construcción, a cómo funciona una casa, la psicología también de la casa. Y después entré en el mundo de los colores y de los mandalas, en el cual ahora digamos que he encontrado mi misión de vida. Creo que vivo para los colores y vivo para pintar, para diseñar y para enseñar también todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido. Y eso solo me pasó gracias a la experiencia, ¿no? Gracias a haber pasado ese momento, haber vivido y sentido todo lo que he vivido durante todos estos años. Entonces, claro, hay que decir que primero tenemos que pasar, experimentar y después ya podemos también ayudar a otras personas. Nos toca el momento de compartir, de divulgar, como con este podcast, y cumplir una misión, ¿verdad? Claro, Andrea, hay que decir que ese podcast es por todas las personas que están sufriendo, que están en algún problema, alguna dificultad o que simplemente tienen un poco de confusión en su vida, que quisieran por ahí un apoyo, quisieran una ayuda, quisieran un aliento, cambiar. Y a todas esas personas les decimos que nos pueden contactar, nos pueden hacer preguntas, nos pueden decir en qué les podemos ayudar, porque como tú decías, por ahí un cambio improviso en la vida puede ser una razón. Muchas veces la persona tiene un problema a nivel relacional, entonces por ahí un problema con la pareja, un problema con la familia, y todo eso tiene solución. Claro que para encontrar una solución hay que también que ver las emociones, sentir las emociones que uno está probando, porque normalmente uno se escapa de las emociones, ¿no? Entonces les puedo contar la historia, por ejemplo, de una persona que he tratado, que ha tenido una experiencia, digamos, muy fea en su infancia, en su niñez, y esa persona ha tenido el coraje, haciendo ese recorrido de counseling, en ese caso conmigo, de reportar a la memoria esos episodios y entonces de contar también situaciones de dolor, de sufrimiento. Y un poquito de coraje hay que tener, porque si no, no va a pasar nada, ¿no, Andrea? Claro. Y acabas de mencionar una palabra muy interesante, que es el counseling, ¿no? Sí. Primero, a ver, vamos un poquito atrás, porque hemos hablado del coaching con tu experiencia de la venta, y hemos dicho que el coaching es para todas las personas que quieren mejorar en algo, que quieren llegar a sus metas, que quieren algo más allá. Deportistas, emprendedores, jóvenes que quieren estudiar algo, vendedores, etc. Pero también existe esta parte del counseling, ¿no? Sí. ¿Y qué es el counseling, Ricardo? El counseling es una ayuda, podemos definir la relación de ayuda, y a todas las personas que justamente se quedan en algún problema, que se puede resolver con la ayuda de un profesional, de un counselor, que te escucha, que te apoya, que te guía un poco a entender cuál es el significado de lo que te está pasando. Aquí podemos ver, por ejemplo, en Bolivia, muchas personas que están en el deporte, nos contaba un amigo, y toman alguna pastilla por ahí, digamos, como culturistas, ¿no? Entonces eso le causa problemas hormonales, que le causa problemas de estrés, que le causa problemas muy grandes a nivel de calidad de vida. Ese puede ser una oportunidad para ver un counselor, para llamar a un counselor, para tener una ayuda
para entender cuál es el significado de lo que me está pasando, por qué estoy mal y cómo puedo cambiar, cómo puedo pasar esa situación. Eso sería lo que hace un counselor. Entonces, hay que tener competencias muy precisas como el de escucha activa, por ejemplo, entender lo que está pasando en el otro y también la capacidad de saberlo guiar. Para volverse counselor, claro que uno no se vuelve así de hoy a la mañana, pero hay que hacer estudios. Antes que nada hay que resolver un poco tus problemas, lo que pasa dentro de vos. Hay que integrar algunas sombras que tú tienes, de manera que cuando te encuentras con otra persona tú puedas estar centrado para poderle ayudar. Claro, nosotros que hemos vivido estos años en Suiza, obviamente hemos hecho los estudios respectivos, ¿no? Allá la figura del counselor y del coach son carreras profesionales que se hacen después de haber sacado un título profesional. En tu caso, el título en Ciencias de la Comunicación y después en Counseling y también en Coaching, ¿no? Sí. Entonces, digamos que si piensas a 3 o 5 años de estudio, después de que ya has salido profesional, quiere decir que te estás estudiando una segunda carrera que te va a dar los instrumentos para que puedas ayudar a otra persona. Porque puede pasar lo que se dice normalmente en Bolivia, ¿no? y en muchos países de Sudamérica, todavía este tipo de imagen de crecimiento personal, de la relación de ayuda, está entrando, pero poquito, está entrando con tranquilidad, porque la gente está acostumbrada a tener sus problemas dentro, a conformarse con lo que tiene y decir, bueno, es así y basta, y tratar de enterrar las emociones que nacen. Entonces se conforman con lo que tienen o al máximo hablan con los amigos. Sí, se puede añadir una anécdota sobre eso. Una de las personas que estamos viendo aquí, de la persona que casi toda que estoy viendo aquí, tienen al inicio mucha dificultad a expresar lo que son sus emociones. Eso estoy viendo. Y eso por ahí, por un italiano, por un latino, digamos, europeo, es diferente, porque ahí se grita, la gente se pelea, ¿no? Y también son más acostumbrados a hablar de sus emociones. Aquí menos. Entonces, al inicio veo que hay un poco de dificultad, la gente no sabe cómo hacerlo. Pero cuando le das después un poco de espacio para poderlo hacer, te ven que estás escuchando y que estás ahí atento para poderles ayudar, se abren. Entonces, hay que entender también eso, que un counselor no te juzga porque es justamente preparado para escucharte sin juicio. Y eso también es una cosa que la gente no está acostumbrada y por eso no se abre. Como pasa con los amigos, ¿no? Claro. Apenas le cuentas un problema a tus amigos y ¿qué pasa? Te dicen, no, mira, así es. Tienes problemas con tu pareja, ¿no? Me he peleado con mi esposo, no sé qué, y le dices a tu amiga. Y la amiga te dice, ay no, castígale. Hazle esto, que aprende el otro, que dile esto, dile el otro, haz esto, anda, no vayas. Te dicen prácticamente todo lo que tienes que hacer. Y claro, o sea, tenemos que reconocer también que son las buenas intenciones de un amigo que te quiere ayudar. No lo está haciendo con mala intención, es un amigo que te quiere ayudar, pero que se basa solamente desde su visión de la vida y de lo que esa persona ha vivido, que para esa persona está bien. O sea, que para tu amigo lo que te está diciendo es lo mejor que puede pasar. Exacto. ¿No? Y con un counselor es diferente. Entonces, Ricardo, seguramente mucha gente nos va a preguntar, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un counselor, un coach y un psicólogo, o un psiquiatra, o un psicoterapeuta, psicoanalista? Hay tantos términos diferentes, ¿verdad? Sí, Andrea, justamente la diferencia principal es que la persona que va donde un psicólogo, un psiquiatra, normalmente tienen alguna patología. Por ejemplo, un diagnóstico de esquizofrenia o de bipolaridad, de disturbios de la personalidad. Puede ser también que personas que no tengan patología vayan a un psicólogo, sobre todo aquí en Sudamérica, lo que he visto. Mientras en Europa la distinción es muy marcada, digamos. Donde un counselor tú vas cuando entonces no tienes patologías, estás bien, simplemente como todas las personas normales, entre comillas, tienen algún problema que quiere resolver,
quieres mejorar tus relaciones, quieres entender un poco más de lo que pasa en tu vida, te quieres conocer más, entonces necesitas como un estímulo para poder hacer algún cambio, para poder hacer alguna transformación. Ah, muy interesante, claro. Entonces ya es mucho más fácil acercarse a un counselor, porque va a ser como ese tu amigo que no te va a ir a superanalizar, no te va a juzgar, te va a escuchar y te va a acompañar a que busques las respuestas, las soluciones y vayas creciendo solo, ¿no? Porque el instrumento de un counselor, el instrumento más importante, son las preguntas. Exacto, justo me pasaba el otro día una persona que tenía un problema con su esposa, ¿no? Me quería, como su esposa se había salido del país, quería saber si su esposa iba a volver y entonces, bueno, ahí es también claro que un counselor no es un adivino, una cartomante, digamos, no sé si hay esas palabras en español, entonces no puede decir lo que va a pasar en tu futuro. Te puede decir lo que tienes que hacer para ubicarte, digamos, para que te ubiques y pueda que con tu actitud, con lo que haces, con tu forma de comunicar diferente, tu esposa pueda volver. Sea mucho más probable que vuelva, porque si tu esposa te ha dejado, hay una razón. No es que así las cosas pasan nomás porque tienes mala suerte, eso también hay que entender. Todo lo que pasa en tu vida tiene un significado, el counselor te ayuda a entender el significado de lo que está pasando en tu vida. Y por ahí te ubicas que tienes que cambiar. A lo mejor. O a lo mejor no. A lo mejor no, entonces vuelves donde el psicólogo o el psiquiatra, porque si no cambias empiezas a tomar fármacos, empiezas a tomar medicamentos. Eso también hay que decirlo. No es una opción ya poder cambiar o no poder cambiar. Estamos en una época histórica que nos obliga casi, porque si no cambiamos nos van a pasar, muy, muy cierto que nos pasen cosas feas. Entonces, chicos, cambien. Pero digamos que cambien, chicos, cambien. Cambien, su vida, o sea, ya no están aburridos de hacer siempre las mismas cosas, de comer siempre el mismo chicharrón. Vayan a visitar un counselor, aquí estamos. Hay que probar un poco de chicharrón, un poco de comida boliviana, latina, europea. Vivimos en un punto de la sociedad del globalismo que nos permite probar todo el tipo de comida diferente, experimentar culturas diferentes, estilos de pensamiento diferente. Tenemos montones de puertas, ¿no? Y esto no es religión, que te dicen esto se hace así, respeta esto, respeta el otro, como cada uno de los dogmas que existen, ¿no? Sí. Esto es mucho más allá, es ver más allá. Eso, por ahí vienen aquí a veces, Andrea, personas que están un poco asustadas porque, como tú dicen, ¿qué pasa? Voy a entrar en una secta ahora con ese co-crea, con esa gente que me hace esas preguntas así raras, ¿no? Entonces yo le digo ese ratito, no, ustedes pueden hacer cuantas sesiones quieren, pueden hacer un encuentro, 2 encuentros, cuando quieren se van, y sobre todo cuando su vida mejora se van, porque si no se vuelve una dependencia, ¿no? Como esas películas de Woody Allen, donde hay el tipo que toda su vida va donde el psicoterapeuta y no cambia nada, hasta empeora, ¿no? No ese es el sentido de un counselor, hablando también de otra diferencia con el psicólogo, que por ahí está un poco más enfocado en la historia de la vida de una persona, entonces en el pasado. Un counselor lo que le interesa es el presente, el futuro de la persona, que pueda haber un cambiamiento en esas dimensiones. Exactamente, ¿no? Y igual, si no vas a acudir a un profesional porque estás tímido, porque no te la sientes, como no estás todavía listo para andar a un profesional, el crecimiento personal lo puedes hacer siempre. Exacto. El hecho de que estés viendo este video, que nos estés escuchando en este momento y que nos quieras compartir tus experiencias, tengas preguntas, tengas curiosidad,
eso ya es crecimiento personal, ¿no? Crecer y personal como persona, ¿no, Ricardo? Claro, personalidad tiene que ver con la palabra persona, que viene del griego, significa máscara. Entonces hay que decir que es necesario en esa sociedad tener máscara, no podemos evitarlo. Pero hay algunas máscaras que son útiles y otras que no lo son. Entonces, gente, anímanse, háganos preguntas, pueden contarnos sus problemas que quieren solucionar, por ahí con la pareja, por ahí mucho estrés, por ahí quieren perder un poco de peso, porque aquí en Cochabamba se come mucho. Dejar de fumar, dejar de tomar, un poco difícil. Claro, el tema de la dependencia también es un tema que por ahí vamos a tratar en uno de nuestros podcasts. Entonces esperamos su feedback, sus respuestas, estamos aquí para ayudarles. Y los dejamos con este concepto así bien interesante, porque seguro muchos nos van a responder y nos van a decir: yo no tengo máscaras, yo soy siempre la misma persona, para mí no funciona. Les dejaremos con esa duda y con esa pregunta para que el próximo capítulo hablemos un poco más de eso, ¿no? Hablemos de las máscaras, de los personajes en los que entramos cada momento de nuestra vida. O sea que los esperamos el próximo capítulo, el segundo capítulo de este podcast. Y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Gracias, Ricardo, por ponerte en esta misión de difundir, de compartir y de ir más allá. Un gusto, Andrea, un saludo a todos, nos vemos y no comen demasiado chicharrón. Chao, chao. Chao, chao.